Entonces, buenos días a todos. Yo soy Ignacio Carrillo, para los que están viendo por internet también. Soy residente de psiquiatría pediátrica de la adolescencia de la Universidad de la Frontera. Y hoy voy a tomar un tema llamado autismo en el ciclo femenino de la menarquia al climaterio. Bueno, el autismo es una condición, cierto, del neurodesarrollo presente en etapas tempranas de la vida. Por lo tanto, las hormonas reproductivas no producen autismo, pero pueden ni explican por sí solas su presentación clínica, pero sin embargo, las distintas transiciones hormonales pueden modificar temporalmente el sueño, la sensibilidad sensorial, la regulación emocional, la interocepción y la capacidad para sostener algunas demandas cotidianas. Y estas modificaciones pueden ser especialmente relevantes en mujeres que han pasado gran parte de su vida camuflando sus dificultades o que no han recibido un diagnóstico oportuno. Entonces el objetivo de esto es revisar qué sabemos sobre estas interacciones, qué mecanismos biológicos se han propuesto y cuáles son sus principales manifestaciones clínicas, cómo traducir esta evidencia en una evaluación y un manejo más preciso. Y antes de revisar cada etapa reproductiva es necesario distinguir tres tipos de evidencia. La primera, cierto, es la evidencia directa, es decir, estudios realizados específicamente en personas autistas durante la menstruación, el embarazo, el posparto o la menopausia. Y esta es la evidencia más útil para la práctica clínica, aunque todavía es muy limitada. Y está compuesta principalmente por estudios cualitativos y encuestas transversales. La segunda es la evidencia indirecta, proveniente de la población general o de estudios perinatales, y esta evidencia permite comprender procesos como el trastorno disfórico premenstrual, la depresión postparto, los efectos perimenopáusicos, pero debe extrapolarse al autismo con bastante prudencia. Y finalmente existe la evidencia mecanística, basada en genética, señales hormonales, inmunología, microbiota o incluso modelos animales, y esta, si bien aporta plausibilidad biológica, no demuestra que un mecanismo determinado explique la experiencia clínica de una mujer autista. Por eso, durante toda la exposición hay que evitar transformar asociaciones en causalidad y centrarnos en patrones individuales que pueden observarse, que puedan medirse. El autismo en mujeres ha estado, cierto, históricamente subdiagnosticado, y una de las razones sería que los modelos clínicos tradicionales fueron construidos a partir de niños varones, por lo que las presentaciones menos externalizantes, ¿verdad?, pueden pasar inadvertidas, por decirlo de alguna forma. Y muchas mujeres desarrollan estrategias de camuflaje, y esto puede incluir imitar conductas sociales, preparar previamente conversaciones, observar y copiar otras personas, inhibir movimientos repetitivos, disimular sobrecarga sensorial. Y externamente pueden aparecer socialmente competentes, pero internamente mantener esa adaptación puede requerir un esfuerzo ya considerable, y el resultado de esto puede ser fatiga, ansiedad, síntomas depresivos, pérdida de identidad incluso, y el burnout. Además, los intereses profundos pueden parecer normativos por su contenido, aunque sean muy intensos, rígidos o incluso absorbentes. Y también es importante que las transiciones reproductivas pueden disminuir la capacidad de sostener estas compensaciones. Por ello, algunas mujeres reciben por primera vez un diagnóstico de autismo durante, por ejemplo, el posparto o la perimenopausia. Y no se trata de un autismo de inicio adulto, sino de la visibilización de características previamente compensadas. Aquí esta tabla resume los principales dominios, clínicos que pueden modificarse en cada etapa reproductiva. Durante la menarquia destacan las demandas sensoriales, interoceptivas y del cuidado. En la fase premenstrual pueden aumentar la irritabilidad, la ansiedad, la tristeza y la reactividad al estrés. Durante la menstruación adquieren mayor relevancia el dolor, la fatiga, el sueño, la sobrecarga asociada al sangrado y también al uso de productos menstruales. En el embarazo aparecen sensaciones corporales nuevas, cambios de rutina, una mayor exposición a procedimientos médicos, por ejemplo, y en el posparto se acumula la caída hormonal, la privación del sueño, la demanda táctil y la reorganización completa de la vida cotidiana, por supuesto. Y durante la perimenopausia y la menopausia se describen alteraciones del sueño, síntomas afectivos, mayor sensibilidad sensorial, reducción de la capacidad compensatoria. Y entonces esta tabla no pretende mostrar que todas las mujeres experimentan estos cambios, si bien su utilidad es más que nada orientar algún seguimiento clínico, comparando a cada persona, por supuesto, consigo misma y evaluando la temporalidad, el impacto funcional y los factores ambientales. El ciclo reproductivo, ¿cierto?, está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. El hipotálamo libera GnRH que estimula en la hipófisis la secreción de LH y FSH.
Y esta hormona regula la producción ovárica de estradiol y progesterona. El estradiol y la progesterona no actúan solamente sobre los órganos reproductivos, también modulan sistemas relacionados con la serotonina, la dopamina, el glutamato y el GABA, además del eje de respuesta al estrés. Por esta razón, las fluctuaciones hormonales pueden influir en el sueño, percepción del dolor, ánimo, sensibilidad sensorial y funcionamiento cognitivo. Y un punto importante es que la vulnerabilidad clínica suele relacionarse más con el cambio hormonal que con una concentración hormonal aislada. En condiciones como el trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo, no necesariamente existen niveles hormonales anormales. Lo que parece variar es la respuesta del sistema nervioso a fluctuaciones fisiológicas normales. Y en base, está bien establecido en neuroendocrinología general. Sin embargo, todavía no demuestra que existe una sensibilidad hormonal universal o específicamente en personas autistas. En cuanto a bases moleculares y genéticas, ¿cierto? El autismo presenta una arquitectura genética muy heterogénea. Participan variantes comunes de efecto pequeño, variantes raras y mutaciones de nuevo que convergen en procesos como regulación de la expresión génica, remodelación de la cromatina, funciones sinápticas y el balance entre la excitación y la inhibición. Y los receptores de estrógenos y andrógenos también regulan la transcripción génica y se relacionan con vías intracelulares como la vía del TOR, del MAPK, la vía del CREB, y estas vías intervienen en la plasticidad sináptica, el desarrollo neuronal y respuesta al estrés. Entonces se ha planteado además el llamado efecto protector femenino, que esta hipótesis lo que propone es que en promedio las mujeres necesitarían una mayor carga etiológica para expresar un fenotipo autista clínicamente reconocible. Sin embargo, no existe un único mecanismo protector identificado. También se han encontrado asociaciones entre esteroides prenatales, ¿cierto? Y probabilidad posterior de autismo. Y estos hallazgos corresponden al desarrollo fetal y no deben extrapolarse, ¿cierto?, a un proceso de ciclo reproductivo femenino. Por lo tanto, hablamos de plausibilidad biológica, pero no todavía de biomarcadores clínicos disponibles. En cuanto a la epigenética, la inmunidad y la microbiota, la genética no actúa de forma aislada. Su expresión puede ser modulada por mecanismos epigenéticos como la metilación, ¿cierto?, del ADN, las modificaciones de histonas y los microARN, y a su vez las hormonas sexuales interactúan con el sistema inmunológico. Se han estudiado la activación inmune materna, las citoquinas, la microglía y la función placentaria, como posibles factores vinculados con trayectorias del neurodesarrollo. La microbiota intestinal también mantiene relaciones bidireccionales con hormonas, inmunidad, respuesta al estrés, y estas interacciones probablemente dependen también del sexo, la edad, la alimentación, los medicamentos y múltiples factores ambientales. Aquí el esquema muestra, por tanto, una red de sistemas interactuantes, la genética, la epigenética, las hormonas, la inmunidad y la microbiota, que pueden influir en el desarrollo cerebral y en la reactividad del estrés. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia es preclínica o más que nada asociativa. No existen perfiles epigenéticos todavía, ni inmunológicos, ni microbiota, validados para evaluar o tratar dificultades reproductivas en una persona autista. La interocepción, ¿cierto?, corresponde a la capacidad para percibir e interpretar señales internas como dolor, temperatura, hambre, palpitaciones, tensiones musculares, cambios viscerales. Y en el autismo puede existir distintos patrones. Algunas personas perciben intensamente ciertas señales, otras las detectan tardíamente, otras sienten un malestar corporal, pero tienen dificultades para identificar su origen. Por ejemplo, un cambio hormonal puede producir dolor, alteración del sueño o una sensación corporal que sea ambigua. Y esa experiencia puede aumentar la sobrecarga sensorial, la ansiedad, las dificultades para regular las emociones. También el insomnio actúa como un amplificador, pero transdiagnóstico, reduce la tolerancia a los estímulos, empeora la flexibilidad cognitiva y dificulta controlar otras respuestas emocionales. Aquí el modelo no constituye, ¿cierto?, una cadena causal demostrada, sino una herramienta clínica ante una aparente desregulación. Deberíamos preguntarnos qué siente la persona, cuándo cambia, qué lo desencadena, qué lo alivia y qué actividades ha dejado de poder realizar. Entonces, no toda crisis es meramente conductual. Puede expresarse dolor, insomnio, sobrecarga o dificultad para interpretar una señal corporal. Ahora hablando de la menarquia y menstruación, la menarquia representa, ¿cierto?, mucho más que el inicio del sangrado, implica cambios corporales, dolor potencial,
nuevas rutinas de higiene y una disminución de la predictibilidad. En adolescentes autistas, la información debe entregarse idealmente antes de la primera menstruación, utilizando un lenguaje más concreto, apoyos visuales si es necesario y demostrando demostraciones prácticas. También pueden ser útiles ensayar distintos productos menstruales para identificar cuáles son sensaciones sensorialmente tolerables. Durante los primeros ciclos se debería también explorar el dolor, la cantidad de sangrado, la fatiga, los cambios del sueño y dificultades para mantener el autocuidado. También es importante hablar de la humedad, las texturas, los adhesivos, la sensación de la sangre, que pueden generar una sobrecarga importante. Y en el contexto escolar se pueden requerir ajustes también para acceder al baño, cambiar productos o contar con ropa de cambio. Finalmente, no debe atribuirse automáticamente el cambio conductual al autismo. Hay primero que estudiar la dismenorrea intensa, el sangrado abundante, la sintomatología asociada a la anemia, alguna infección o alguna endometriosis, por ejemplo, que pueden manifestarse como irritabilidad, agitación, retraimiento o alguna alteración del sueño que no necesariamente está causado, entre comillas, por el autismo. También es fundamental diferenciar el trastorno disfórico premenstrual de la exacerbación premenstrual de un problema que ya existe. En el trastorno disfórico premenstrual, los síntomas aparecen principalmente durante la fase lútea, que mejoran después del inicio de la menstruación, y existe un periodo relativamente libre de síntomas. En la exacerbación premenstrual, por ejemplo en la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, el TDAH incluso, o las dificultades que involucran el autismo, están presentes durante todo el mes, pero empeoran durante la menstruación. Por supuesto no en todos, pero podría. Los estudios sobre el trastorno disfórico premenstrual en autismo muestran sí resultados variables. Algunas investigaciones han informado que hay una frecuencia más elevada, mientras que otras encuentran que una diferencia significativa frente a mujeres no autistas no existiría. Y por esta razón el diagnóstico no debería hacerse exclusivamente en un recuerdo retrospectivo de los síntomas. Se requiere más un registro diario concreto durante al menos 2 siglos para establecer un diagnóstico. Y este registro, por supuesto, debería incluir ánimo, ansiedad, sueño, dolor, sensibilidad sensorial, conductas repetitivas, funcionamiento y niveles de riesgo, hablando, por ejemplo, de autolesiones o ideación suicida. Entonces, lo importante es demostrar la temporalidad que sea reproducible antes de concluir que existe, por ejemplo, un trastorno disfórico premenstrual. En cuanto a transiciones reproductivas y seguridad clínica, el autismo se asocia con una mayor vulnerabilidad basal a autolesión, a suicidabilidad, y durante las transiciones reproductivas pueden acumularse factores adicionales como el insomnio, el dolor, la ansiedad, síntomas depresivos, sobrecargas sensoriales y pérdida de funcionamiento. La temporalidad hormonal puede orientar la evaluación, pero no debe interpretarse como una causa única. Ante un aumento de riesgo debemos formular el caso completo y no atribuirlo simplemente a la menstruación, al posparto o a la menopausia. Entonces es necesario preguntar explícitamente por pensamientos de muerte, deseos de desaparecer, autolesiones, crisis recientes, desesperanza, pérdida de apoyos, acceso a medios potencialmente letales, y también explorar cambios de sueño, dolor, que pueden aumentar rápidamente la desregulación emocional. Entonces aquí el esquema muestra cómo distintos factores podrían converger en un deterioro funcional y un riesgo clínico. Y el plan de seguridad debería definirse según el riesgo actual, incluyendo supervisión, restricción de los medios, activación de la red y un seguimiento oportuno. En cuanto al embarazo, introduce cambios corporales intensos y en ocasiones difíciles de interpretar. Están las náuseas, el dolor, los movimientos fetales, las contracciones, las modificaciones de la temperatura que pueden generar incendios. Entonces, vamos a retomar desde el posparto. En cuanto a sueño, ánimo y apoyos, el posparto, ¿cierto?, combina varios cambios simultáneos, una caída hormonal muy importante, muy abrupta, privación del sueño, recuperación física, reorganización de las rutinas y demandas sensoriales muy continuas. Está el llanto, el contacto corporal, la lactancia y la imprevisibilidad, ¿cierto?, que pueden resultar especialmente agotadores, pero sin embargo estas vulnerabilidades no deben confundirse con una incapacidad para ejercer, ¿cierto?, la maternidad. La evaluación debe incluir el descanso real y no solamente las horas pasadas en la cama,
es importante preguntar quién puede asumir cuidados para permitir periodos protegidos del sueño, que sería muy importante. También habría que pesquisar activamente síntomas depresivos, ansiosos, de síntomas traumáticos, por ejemplo, e incluso el riesgo suicida. Respecto de la lactancia, se debe explorar el deseo de la madre, el dolor, la tolerancia al contacto, la presión externa, evitando asumir que las mujeres autistas no pueden o no quieren amamantar. Y finalmente, una expresión emocional o una comunicación atípica no significa una falta del vínculo de la diada. El foco debe estar en ofrecer ciertos apoyos concretos, proteger el sueño y realizar un seguimiento lo más cercano posible. Cuanto a psicofármacos durante el ciclo reproductivo, estas decisiones farmacológicas deben equilibrar dos riesgos, ¿cierto? El riesgo de exposición al medicamento, el riesgo de una enfermedad psiquiátrica no tratada. El embarazo, ¿cierto?, no constituye por sí mismo una indicación para suspender automáticamente los psicofármacos. La decisión debe considerar diagnóstico, gravedad, recaídas previas, respuesta al tratamiento y alternativas disponibles. Cuando sea posible, los cambios deben planificarse antes de la concepción. Durante el embarazo y el posparto se requiere coordinar entre un equipo psiquiátrico, ginecobstetra y, por supuesto, la atención primaria. Una alerta particular corresponde, sí, al valproato, que debe evitarse siempre en mujeres y con potencial reproductivo, salvo situaciones muy excepcionales en las que no existe una alternativa adecuada y se implementan ahí medidas estrictas de prevención del embarazo. También es necesario vigilar sedación, peso, los niveles de prolactina, el sueño y la adherencia, por supuesto, al tratamiento y sus interacciones. La anticoncepción, la supresión menstrual o la terapia hormonal menopáusica, por ejemplo, deben indicar según criterios habituales. No son tratamientos específicos para población neurotípica y tampoco es importante también recalcar que no son tratamientos específicos del autismo y su respuesta debe evaluarse longitudinalmente. En cuanto a la perimenopausia y la menopausia. La perimenopausia se caracteriza por una mayor variabilidad hormonal, ciclos irregulares y alteraciones del sueño. Y a esto puede sumarse sintomatología vasomotora, fatigas, cambios afectivos y dificultades cognitivas. Las mujeres autistas han descrito que se podría aumentar los niveles de ansiedad, podría bajar el ánimo, la sensibilidad sensorial y problemas ejecutivos también podrían presentarse. Algunas refieren que estrategias de camuflaje utilizadas durante años dejan ya de ser sostenibles. Y aquí el esquema muestra que la fluctuación hormonal no actúa por sí sola. Se combina con el insomnio, la fatiga, el estrés de la vida, digamos, y carga acumulada de la compensación. Y esto puede producir una reducción de la capacidad adaptativa y hacer más visibles características autistas previamente camufladas u ocultas. Por lo tanto, no se debe hablar de autismo de inicio adulto ni de regresión del autismo. Y aquí algunos estudios sí sugieren una mayor carga de síntomas psicológicos y somáticos, pero no demuestran consistentemente una mayor intensidad de síntomas, por ejemplo, vasomotores. ¿Qué está cambiando realmente? Aquí esta diapositiva resumiría el diagnóstico diferencial del cambio clínico. Los rasgos autistas basales están presentes desde el neurodesarrollo y no desde el ciclo menstrual. Una exacerbación cíclica corresponde al empeoramiento reproducible de síntomas ya preexistentes. En el trastorno disfórico premenstrual, los síntomas predominan en la fase lútea y existe mejoría después de la menstruación. En cambio, una comorbilidad psiquiátrica puede mantenerse durante todo el mes o seguir un curso episódico independiente. En cuanto al burnout autista, se caracteriza por agotamiento de la reducción de la capacidad funcional y menor posibilidad de camuflar. Puede aparecer en cualquier etapa, aunque las transiciones reproductivas podrían contribuir a sobrepasar estos recursos compensatorios. También debemos descartar causas médicas como el dolor, la anemia, algún trastorno tiroideo, por ejemplo, alteraciones del sueño, otras ginecopatías y algunos efectos farmacológicos. En cuanto a la evaluación clínica, la evaluación debe comenzar reconstruyendo la historia del neurodesarrollo. En una mujer con diagnóstico tardío debemos explorar características presentes desde la infancia, estrategias de camuflaje y funcionamiento previo a la transición hormonal. Luego se debe precisar la temporalidad, qué cambió, cuándo cambió, cuánto dura y si se relaciona con una fase concreta del ciclo, el embarazo, el posparto o la perimenopausia. Es necesario registrar concretamente el sueño, el dolor, la cantidad de sangrado, los síntomas físicos.
Y en casos menstruales, idealmente se realiza un seguimiento prospectivo durante al menos 2 ciclos para ver la reproducibilidad. También se deben evaluar comorbilidades, el uso de medicamentos, consumo de sustancias, trauma y riesgo suicida. El impacto funcional aquí es central, qué actividades dejó de realizar, qué apoyo necesita ahora, qué estrategias finalmente que eran previamente eficaces ahora no lo son. Y se debe formular un plan integrado que incluya causas médicas psiquiátricas y adaptaciones sensoriales, coordinación entre todos los profesionales también. En cuanto a barreras asistenciales, parte del sufrimiento clínico no deriva exclusivamente de las características propias de la persona, sino del encuentro con un sistema sanitario que podría estar poco adaptado. Antes de la consulta puede entregarse información sobre el lugar, los profesionales, la duración, los procedimientos y también puede permitirse preparar preguntas, elegir si prefiere comunicación oral o escrita. Durante la atención se recomienda reducir la intensidad de la luz, del ruido, los tiempos de espera. El contacto físico debe explicarse previamente y el consentimiento debe comprobarse paso a paso. La persona puede necesitar alguna pausa, más tiempo para responder, presencia de un acompañante elegido, y esto no debe reemplazar su propia participación sí en las decisiones. Cuanto al manejo, el principio general es tratar la condición identificada utilizando la mejor evidencia posible. Esto puede incluir tratamiento para un trastorno disfórico premenstrual o para una exacerbación premenstrual, para una dismenorrea, para un sangrado abundante, para una posible anemia, para una posible depresión, síntomas ansiosos, síntomas de trauma, el insomnio o síntomas menopáusicos, es decir, tratar la causa médica no psiquiátrica también. No existe un tratamiento hormonal específico para el autismo, por supuesto. La indicación de anticoncepción, de supresión menstrual o de terapia hormonal debe basarse en los síntomas netamente ginecológicos, las preferencias de la paciente y el balance, por supuesto, de riesgo y beneficio. Al mismo tiempo, ¿cierto? El proceso clínico debe adaptarse, la información debe ser literal, anticipada, cuando sea posible debe ser escrita. Se deben reducir estímulos innecesarios y evitar el contacto físico no anunciado. Las decisiones deben ser compartidas por la paciente. Esto se debe facilitar con su participación en lugar de sustituirla por otra persona. La respuesta debe medirse durante todo el ciclo longitudinalmente mediante variables simples como sueño, dolor, ánimo, sensibilidades, episodios de crisis y la funcionalidad. La meta entonces no es normalizar la respuesta reproductiva, sino disminuir el sufrimiento, el riesgo y el deterioro funcional. Algunas conclusiones: las transiciones reproductivas no explican el autismo, sin embargo en algunas mujeres pueden amplificar dificultades relacionadas con el sueño, el dolor, la interocepción, los síntomas ansiosos, la regulación emocional, la sensibilidad sensorial. El camuflaje tiene un rol importante, puede ocultar durante años una carga clínica importante y contribuir al diagnóstico tardío. Antes de diagnosticar un trastorno disfórico premenstrual o atribuir un cambio a las, entre comillas, hormonas, se debe demostrar una temporalidad mediante un registro prospectivo que sea concreto, registrado. También es necesario realizar un diagnóstico diferencial muy amplio, descartando dolor, anemia, disfunciones tiroideas, trastornos del sueño, efectos farmacológicos, alguna comorbilidad psiquiátrica y, por supuesto, burnout. La seguridad debe evaluarse explícitamente preguntando por autolesiones y suicidabilidad. Y finalmente el tratamiento debe seguir guías correspondientes a cada condición, incorporando adaptaciones informadas por autismo. Esta es la referencia dependiendo de cada tema. Listo.